Bien, buen día, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. La lección de escuela sabática de hoy, recuerde que el título general de la lección que tiene fuera es Consolaos, pueblo mío. Así que ya vemos que por 3 meses estamos trabajando con ese título. El título Consolaos, pueblo mío. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere ofrecer con eso. Lo que está ofreciendo es de que en el mundo habrá muchos problemas, habrá mucha persecución contra los cristianos y dolor y sufrimiento, pero que Dios es fiel y el pueblo se aferre de su Dios y espere que triunfará, que pegado de Dios no va a haber fracaso. Eso es lo que dice, porque la lección lo que trata todo es, como vimos los comienzos de la lección de Isaías capítulo 6, no olviden eso, recuerde cuando lo estudiamos, que lo que decía, que Isaías preguntó, ¿hasta cuándo voy a durar predicando? Que le dijeron, ve y predica. Y se le dijo que predicara hasta que ya no quedara hombre en Israel, hasta que todo fuera destruido y no quedara ganado y no quedara nada. Así que entonces Isaías ya sabía, y tenemos que saber, que ya todo lo que espera en la lección es solo fracaso. Pero el título de la lección es Consolado, pueblo mío. Entonces ya entendemos que no, como dijo allí, no llame conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. A Jehová sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. O sea, porque el mundo se caiga a pedazos, usted no se deje contaminar con eso. Que usted sepa que con Dios terminará bien, le va a ir bien. Pero sepa que entre tanto estamos confiando en Dios, el mundo estaría cayendo a pedazos, que no tiene futuro. Esa es una realidad. Esa es lo que la lección quiere presentar. Entonces, hoy, como usted nota, el título de hoy es Juzgar a ser Dios. Escuche bien eso. ¿Qué es lo que el autor de la lección quiere ofrecernos con eso de juzgar a ser Dios? Así dice el título de hoy, Juzgar a ser Dios. Lo que estaba compartiendo con nosotros es la idea del conflicto cósmico. Que hay un conflicto en el cosmos, en el universo. Y ese conflicto hay que conocer cómo funciona, hay que estudiar su mecánica, su logística. Y es que allí Lucifer, que recibió tantas bendiciones de Dios, él, escuchábamos esta mañana como el doctor nos decía, el doctor Acevedo, él entonces se olvidó de los dones y entonces se quedó mirando el don. Y ese es el conflicto. Se encontró muy hermoso, muy bonito, y entonces se enamoró de sí mismo y celebró todo lo que él era capaz de ser. Y el dador fue sacado de la ecuación. Usted nota, por ejemplo, que hay aquí en la presentación de la lección, hay un chiste acá. Esa es la presentación de la lección, que dice aquí: después que un pastor predicó un sermón penetrante sobre el orgullo, una mujer que lo había escuchado lo esperó y le dijo que estaba muy angustiada y que le gustaría confesar un gran pecado. Y el pastor le preguntó cuál era el pecado. El pecado del orgullo, porque hace unos días me senté frente al espejo admirando mi belleza, respondió ella. Entonces, aquí hay lo que se llama un chiste intelectual. Son aquellos que no se le ve el contenido en la superficie, sino que hay que pensarlo. El pastor le dijo, respondió el pastor, eso no fue un pecado de orgullo, fue un pecado de imaginación. No se ve rapidito, que es lo que el doctor le dijo. El pastor lo que le dijo es, ¿y usted cree que es bella? ¿Cayó usted en la trampa de pensar que era bella? No lo era. El pastor lo que le dijo fue en forma sutil, el pecado suyo es que usted está imaginándose. Así que hay personas bellas
como Lucifer, que cayeron en el pecado de mirarse que eran bellos. Pero el pastor le está diciendo a la mujer, ese no es su caso. El caso suyo es más triste. Usted no sufre de ese problema. Usted está peor. Usted hasta estuvo cayendo en la trampa de la imaginación, de pensar que lo era. Así que entonces, de eso es que está tratando la lección. De gente personas que ellos reciben bendiciones de Dios y entonces se ensoberbecen. Y entonces ya oímos bastante hoy de los resultados de tener un Dios bueno que con las manos llenas da, caer en la trampa entonces de creer que tenemos que celebrar esas cosas que son nuestras. Y entonces, quitando a Dios, todo se derrumba. Ese es el mensaje de hoy y la advertencia. Es una advertencia que nos da. Cuidado, no permitamos que ese germen entre en nuestro corazón. De nosotros creer que hay bendición y cosas buenas, menos Dios, o sea, sin Dios. Esa es una advertencia de la Biblia entera, porque ese fue el problema de Lucifer. Ok, entonces encontramos aquí, pues, algunos ejemplos bíblicos, pero yo quiero compartir este concepto. Escuche bien, queridos. Entre los 10 mandamientos, hay 10 mandamientos. Los 2 primeros tienen que ver con idolatría. El segundo mandamiento, Dios está advirtiendo, por lo mismo que ya hemos escuchado hoy mucho, de eso de sacar a Dios de la ecuación. Y entonces vemos cómo se saca, y es celebrando los dones, ya, con la condición que Dios no esté allí, ya atribuyéndoselo a uno mismo. Vemos que ese es el conflicto por el cual cayó Satanás, y caerán y se perderán todo lo que se pierdan. Yo, por la gracia de Dios, estoy resuelto a hacer lo que esté a mi alcance con la ayuda divina para no caer en eso, porque es la única perdición. Escuche bien, el concepto es el siguiente: el segundo mandamiento, no tengas otro Dios. ¿Cuál es el otro Dios del segundo mandamiento? Bueno, los dioses que el hombre puede fabricar, imágenes, estatuas y muchas cosas. Perdón. El primer mandamiento no trata de eso, es idolatría también, pero no trata de imágenes. El primer mandamiento dice, no tenga dioses conmigo. Aunque han traducido no tenga otro Dios, no es esa buena la traducción. El primer mandamiento está dirigido advirtiendo a las personas, escuche, querido, que Dios, el Dios verdadero, no consigamos esto a crearlo nosotros mismos, que no consigamos crear a Jehová. Esa es la prohibición. Lo que dice en el original es, primer mandamiento. El segundo mandamiento es no te hagas dioses. El primero es, a mí no me conviertas en un Dios. Evita que yo sufra una degradación en tu mente hasta el punto que yo termine siendo un Dios. Digámoslo de esta manera. En la Biblia está el concepto del hombre creado a imagen de Dios. Satanás introdujo un concepto. Es Dios creado a imagen del hombre. El hombre tiene poder de crear a Dios. Dios tiene poder de crear al hombre. Pero el hombre tiene poder de crear a Dios. Y esa es la razón del primer mandamiento. ¿Cómo creamos a Dios? Creamos a Dios cuando nosotros tenemos concepto y conocimiento sobre Jehová. Recuerde que ese es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios correcto. Pero la mente tiene poder para atribuirle a ese Dios cosas. Y una vez que a ese Dios correcto la mente logre pegarle algo, entonces ahora es una creación que tenemos. Y la mente tiene poder para pegarle a Dios cosas. Y vamos a ver en esta lección mucho de eso.
porque cada vez que usted tiene una receta o una fórmula, digamos química, pero usted le pone otro ingrediente, ya la alteró y ya es otra. Eso pasa en química. En matemática lo mismo. Usted tiene una cantidad, cualquier cantidad que le añada, por poca que sea, no es la misma. Las sustancias naturales, cualquier ingrediente nuevo que se le pone, ya no es la misma sustancia. Ya tiene otro nombre, otra estructura. Jehová, el Dios del cielo, una micra, un ingrediente insignificante, más la fórmula ya cambia. Cuidado con que la mente vaya y eche cualquier gramo, miligramo de otra cosa a Jehová, porque ya la fórmula es otra, ya no es él. Y eso es lo que está previniendo el primer mandamiento. Y es el conflicto cósmico, que simplemente a Dios la mente puede ponerle, pegarle alguna ingrediente de la tierra y ya la fórmula es otra. Ya no tenemos lo primero, lo que había antes, ya no es genuino. Es así que funciona el anticristo, que tiene a Jehová y le pegó cositas, le puso otras añadiduras. Ahora tiene el Dios correcto, solo con algunas cositas nuevas, y ya Jehová, el Dios del cielo, él se escurre, no está, fue alterado. Y ese es un peligro. Dios creado a imagen del hombre. Ya eso es un peligro que no tiene remedio. Eso es lo que está planteando la lección. Juzgar a ser Dios. Recuerde bien cuando Cristo presentó la parábola del hombre que fue al templo a orar. Y él fue al templo. Clamó a Dios con D mayúscula. Está escrita así. Y Cristo dijo que él oró consigo mismo, que no era con el Dios del cielo. Y se oró consigo mismo. ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque este hombre fue a orar a Dios, pero hubo algunos ingredientes que se le filtraron a la fórmula de Dios. Y Cristo dijo, ya ese no soy yo. Es algo que él fabricó. Oró consigo mismo, porque oró a un Dios que él fue quien lo diseñó. Hay que tener cuidado con eso. ¿Hay algún comentario, pregunta de lo que usted estudió de la lección? Bien. Ese es el problema que presenta, por ejemplo, aquí en el asunto de Babilonia. ¿Qué dice la lección de Babilonia? Dice que Babilonia, dice, era la puerta de los dioses. Eso es lo que dice aquí. Eso Babilonia significa puerta de los dioses. ¿Qué es lo que va el problema de Babilonia? El problema de Babilonia es que Babilonia trabaja para Dios. Dios es su meta, Dios es su objetivo. Lo único que es un Dios que ha sido diseñado en la mente de la gente que creen en él. Por ejemplo, la Torre de Babel, ¿para qué se hizo? La Torre de Babel se hizo con un fin santo, con un fin bueno. ¿Cuál fue el fin de la Torre de Babel? Llegar al cielo. El proyecto más bueno que se puede imaginar es llegar al cielo. Así que el proyecto de la Torre de Babel es extraordinario. Lo mejor que se puede pensar, excepto que tiene un detalle malo, y es que la torre fue hecha con ladrillos. Así que el fin es fantástico, pero el medio malo. ¿Por qué la Torre de Babel se vuelve tan peligrosa? Por sus fines, que los fines son buenos. Y eso entonces
hace que millones de personas se unan a él porque el fin es bueno. Satanás los engaña que ellos elaboren el mismo proyecto, pero que lo elaboren ellos. De esa manera el proyecto es bueno, es de Dios, pero está cargado de explosivos adentro porque lo elaboró la gente y eso lo hace que no funciona. Porque Dios dijo, no me fabriquen en la mente, déjenme como soy. Porque si me crean ustedes en la mente, es un Dios chueco, es un muñeco. Ese es el problema. Entonces la Babilonia antigua, se coge el nombre de ella para la Babilonia actual. ¿Cuál es la Babilonia actual? La iglesia cristiana, la iglesia occidental cristiana, bíblica, que cree en Jehová y en Cristo, pero que ha hecho un imperio de cosas que los hombres buscaron. Y ese es el romanismo. Pero claro, no está solo allí, sino las iglesias cristianas también, que ellas les sirven a Dios. Lo único que elaboraron la receta, cómo hacerlo. Y entonces tienen mandamientos y principios que ellos elaboraron. Así que el fin es bueno, pero el método es malo. Y entonces eso le pasó también a Lucifer. Lucifer tuvo un plan fantástico, maravilloso, el mejor plan que se puede elaborar. ¿Cuál fue ese plan? Es subir a las alturas. Ese es el método que Dios tiene, el plan que Dios tiene para toda su criatura, que suban a las alturas y que ellos lleguen y tengan acceso a él. Eso es lo que dice Isaías 14. Tú dijiste, yo subiré. Lo voy a leer para que veamos lo bonito del plan del diablo, lo bonito, lo hermoso del plan del diablo. En Isaías 14. Isaías 14, 13 y 14. Para que lo veamos, cómo es que funciona esto, qué es lo que la lección está hablando. Dice aquí Isaías 14, 12, leo. Como caíste del cielo, lucero, y de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Por qué le fue tan mal? ¿Por qué? Si lo que él elaboraba es fantástico. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo. ¿Es malo eso? No, eso es la meta más buena posible pensar. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahí es que está Dios. Eso es fantástico. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No es malo eso. Es fantástico. Está diciendo la verdad divina. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Así que él suba y sea semejante al Altísimo es el plan de Dios. ¿Cuál es la pieza mala que hay acá? La única pieza mala del proyecto es yo. Todo lo demás está bien. Lo voy a leer otra vez. Tú deseas en tu corazón, subiré al cielo. Junto a la estrella de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. El problema allí es yo. Lo otro está perfecto. A los lados del norte, sobre la altura de las nubes, subiré. Ese ingrediente, yo haré, es lo que lo daña. Seré semejante al Altísimo. El proyecto perfecto, glorioso, hecho por mí, es lo que lo corrompe. ¿Hay algún comentario, pregunta al respecto? Bueno, se entendió todo o nada. Y que para romper ese patrón de engaño y de mentira es solamente con el poder del Espíritu, porque Satanás alienó las mentes, se alienó al mismo y alienó a los ángeles y a los seres humanos que permiten esta situación. Es una lección de escuela sabática, así que no quiero hablar solo. Que también estudió, diga algo. Sí, estudiamos, pastor.
Sí, nomás que estoy viendo aquí porque subrayé lo que estuvimos aprendiendo. Y sí, estuve leyendo todos esos versículos. Y sí, también leí acá en Ezequiel, donde dice aquí que se identifica la arrogancia contra el cielo con el gobernante de la ciudad. Dice aquí también la descripción va más allá de que la de un monarca terrenal, y el punto de mira de Dios se enfoca con mayor nitidez. El orgulloso potentado estuvo en el jardín del Edén, un querubín ungido, protector del santo monte, Dios perfecto, del monte de Dios, perfecto desde el día que fue creado hasta que se halló pecado en él, expulsado por Dios, y quien finalmente será destruido con el fuego. Entonces, ¿por qué en Apocalipsis dice que Juan lo vio todavía en el cielo? Ah, está hablando de Apocalipsis 12, que dice que lo echaron del cielo, o de qué está hablando más, Ricardo. Juan miró, ¿verdad?, en el cielo, dice que estaba, ¿verdad? Pues estaba Lázaro, estaba Moisés, Abraham y todos ellos, y que también estaba Satanás. No conozco ese pasaje. ¿Dónde está ese pasaje? Aquí, déjeme ver dónde dice aquí que ¿Será en Job? a lo mejor fue en Job. Sí, me acuerdo que lo leí. Cuando en Job que Pero Satanás... allí no menciona esos nombres, allí no menciona Abraham. Déjeme ver. Está fresco cuando se presentaron todos los... Pero allí no menciona a Abraham. Ricardo dice que ella leyó a donde decía que estaba Abraham. Yo me confundí con los, a ver, dice aquí, dice, pero no, después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí dice que estaba el dragón con sus ángeles todavía. Y lo dice. Claro, eso está diciendo allí que esa batalla pasó después que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó y regresó al cielo. Eso es lo que dice Apocalipsis 12. Esa es como va presentando la cronología. Okay, entonces, Primeramente el niño nace, se ha arrebatado para Dios y su trono, y entonces, y tiene esa partícula de tiempo, adverbio de tiempo, y entonces hubo una batalla en el cielo. Entonces esto fue después de que cuando Jesús ya lo crucificaron y fue al cielo. Cuando Cristo sí vino a la tierra, operó el plan de salvación y regresa al cielo, entonces hubo esa batalla en el cielo. Okay. Ocurre que hasta allí el universo no estaba seguro quién era el héroe y quién era el villano en el conflicto cósmico. Okay. Pero cuando Cristo viene ahora y hace su obra en la tierra y revela el carácter de Dios, muere por los pecadores, termina exitosamente, resucita y luego es aclamado por todo el universo. Esa aclamación dio como resultado que Satanás entonces ya perdió toda simpatía que tenía el universo. Y lo despiden de allí. Sí. Ok, sí, porque acá en el 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya. Ok, Bien. entonces ellos ya no están, ya ningún ángel malo está en el cielo, ya todos están. No. Okay. Ya no hay allá. Yo estaba confundida con esa, yo creo que fue en Job, como dice César, donde leí esa parte. Gracias. Gracias, Ricardo. ¿Algún otro comentario? Pues, Pastor, yo me quedé con pensando ayer en la noche de la lección el cómo traer ese comportamiento, cómo identificar, ¿verdad?, a un nivel personal, ese comportamiento de Babilonia, ese comportamiento de hacer a Dios a un lado, pero a nivel personal, como Erika
puede estar teniendo esa altivez o ese orgullo igual que ellos. Y sí me gustaría más saber cómo yo puedo estar haciendo eso. Bien, vamos a ver cómo evitarlo. Recuerde que la mente humana solo trabaja con argumentos, con entendimientos solo. Entonces lo que tenemos que tener son ladrillos para hacer construcciones en la mente, y los ladrillos son conceptos y es conocimiento, información. Veamos este cuadro. Cuando Dios planifica crear al hombre, es un proyecto que Dios planificó. Dos, el proyecto es de Dios. Y esas dos piezas nos dan mucha información y nos ayudan mucho. Dios se imaginó ver una civilización que él iba a crear, pero era un proyecto de él. Isaías dice que Jehová dio creó al hombre, dice, para su gloria. Entonces ya eso nos da datos. Así que entonces la Biblia nos dice más y nos dice que Dios al hombre lo creó para que el hombre tuviera un carácter X. O sea, Dios tenía hizo un plano del hombre cómo iba a ser. Y en eso, ese plano allí, esa receta de lo que el hombre debía hacer, Dios le elaboró, y el hombre entonces termina siendo una criatura, santa, una criatura con la marca de Dios. Así que Dios es quien lo crearía, poniendo todas las piezas. Entonces, para que el hombre se completara ese proyecto de lo que el hombre es, que Dios lo que se imaginó, planificó, que el hombre terminara siendo una criatura completada, siendo hijo de Dios. Siendo hijo de Dios. Eso tiene que quedar claro. Así como nosotros tenemos los genes, la genética de papá y de mamá, Dios también se propuso que el hombre fuera un hijo de Dios, con los genes de Dios, la genética de Dios. Eso no puede fallar. De otra manera, tiene que ser así, porque es un proyecto divino. El hombre tiene que saber que eso funciona así. Lo único que nosotros no escogemos los genes que queremos llevar. Eso pasa con los seres humanos. Y Dios al hombre lo creó que fuera completado, terminado como hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que tener los genes de Dios. A diferencia de los seres humanos, el hombre tenía que coger los genes o rechazarlos. Esa es una diferencia muy grande que hay que tener en cuenta. Entonces, porque Dios no quería producir que el hombre fuera una pieza que no eligió, que no tuvo elección. Nosotros no podemos elegir nuestro padre. Jehová Dios hizo que Adán, hijo de Dios, pudiera elegirlo. Esa es una diferencia astronómica que hay entre nosotros como venimos al mundo y Adán como iba a venir. Entonces, Dios al hombre lo pone que elija si él quiere ser hijo de Dios o no quiere. Si el hombre elige ser hijo de Dios, van a pasar dos cosas. Una de ellas es que lo eligió el hombre. Y lo otro que va a pasar es que cuando lo elija, entonces va a ser hijo de Dios. Y Dios entonces va a poner sus genes en él. Eso es lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Allí dice entonces, siendo nosotros, alcanzar nosotros la naturaleza divina. Esos son los genes de Dios. La naturaleza divina. Naturaleza. Naturaleza indica naturaleza. O sea, que seamos parte de nosotros. La naturaleza divina. Dice, habiendo oído de la concupiscencia que hay en el mundo. O sea, que el hombre tiene que alejarse del mal. O sea, tiene que elegir. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea en dos etapas. Lo crea, por ejemplo, junto con los animales, el sexto día,
Y ahí el hombre, porque esa parte Dios se propuso, digamos yo en mi palabra, que el hombre, Dios no podía, Dios no se lo limita, pero yo digo en mis palabras, Dios no podía crear esa parte del hombre, la parte física, y que el hombre escogiera, porque todavía no existía. Entonces lo hace lo hace la parte humana física, cuando en Génesis 2:7 busca tierra y sopla el aliento. Ahí ya quedó la parte física del hombre hecha. Pero no tiene la naturaleza divina. Está todavía en el taller, porque esa otra parte hay que consultar al hombre. Y lo consultó con el sábado. El sábado lo único que significa es adoración. El hombre tenía que elegir adorar a Dios o no. El hombre podía, porque fue creado con poder de crear a Dios. El hombre, de desobedecer a Dios y de él de instaurarse. Que ese fue el problema que le pasó a Lucifer, que también lo crearon igual en etapa. Entonces, cuando el hombre ahora tiene que pasar por el otro filtro, a donde se le va a poner esa otra pieza, que es la naturaleza divina, ahí lo consultan, es si él quiere. Dios entonces lo instruye con el conocimiento del bien y del mal. Era diciéndole cómo era que iba a pasar el proceso. Es el conocimiento del bien y del mal. Y el árbol que solamente representa el diploma de que él cogió la clase. O sea, el hombre se lo pone ahora para que él elija, si él quiere, que el proyecto de Dios se complete. Se lo está consultando. Y Adán no le gustó el plan, no lo adoptó, no cruzó la puerta de la obediencia, de ir a la adoración, a donde le ponían la otra parte, sino que no adoró a Dios, sino que dice Romano 1, que lo que hizo fue adoró a la criatura en vez del creador, al creador, dice Romano. Y dice Romano capítulo 1 las consecuencias, dice que se deterioraron hasta convertirse en un desastre moral. Ese fue el problema que pasó. Si nosotros entendemos ese proyecto, sabemos entonces que Dios tiene una meta, ya le expliqué, de crear al hombre, pero que sea hijo de Dios con su genes. Allá en el Edén no se pudo. Adán no dio el paso correcto. Y ha venido Cristo a morir en la cruz del Calvario para conseguir, buscar si ahora aceptamos que nos pongan la pieza que falta. Imagínense usted, mire usted un video de cómo es que fabrican los carros japoneses, que son robots. Y entonces viene una pieza y tiene que moverse una cadena a donde le pongan la otra y lo ensamblan. Veamos al hombre así, en un taller donde primeramente le ponen lo físico y tiene que moverse ahora en una cadena donde le pongan entonces el motor o le pongan otra pieza y le pongan la naturaleza divina. Solo que el carro no se lo consulta y al hombre está en el mismo proceso moviéndose en una cadena, pero esto es si él quiere. Y Adán pues no consintió. Ahora nosotros estamos en eso. Cristo es la cadena que nos va a mover en el ensamblaje a que nos pongan la otra pieza. Y los que no acepten esa pieza no logran terminar de ser completados, hijos de Dios, recibiendo la naturaleza divina, se pierde. Aquel que acepte a Cristo, que Cristo le monte la pieza de la naturaleza divina, ese Jehová Dios al final logra crear la pieza que tenía y entonces ya ahí está el hombre terminado. Por eso, ¿qué parte de todo el proyecto nosotros podemos hacer por nosotros mismos? Ninguna. Dios es el que pone la pieza, la monta. Lo único que se nos consulta si aceptamos o no la voluntad. Esa parte sí, de si aceptamos o no movernos en la cadena para poner las piezas. Entonces, el hecho de que Lucifer, cuando estaba en proceso de creación, se sentara a celebrar todas las cosas hermosas que tenía y sacar a Dios de la ecuación, era un fracaso asegurado. Y es lo que le ha pasado a todas estas naciones, que cuando ya Dios le pone la parte material física y ven tantas cosas, caen en la trampa de ponerse a celebrar y sacar a Dios de la ecuación.
claro que el fracaso, es decir, están dadas las condiciones. ¿Cómo evitar que eso ocurra? Entienda que el proyecto es de Dios, que está en la cadena todavía de montaje, que le falta parte y que el proyecto es divino. No se pare nunca a celebrar y no haga como hizo Lucifer al verse en el espejo, creer que él por él mismo tiene esa cosa. Es una locura. Es el creador que puso eso. Reconózcalo a él y deje que él complete su obra, sabiendo que es una operación de él. Nunca usted caiga en la trampa de sacarlo de la ecuación. Se dañó el proyecto, no, se arruinó, quedó incompleto, no sirvió. Y además de eso, no caiga en la trampa de que usted es cosa grande, algo. Usted no es nada, no es grande. Recuerde que el carro no tiene mucho que celebrar. Quien tiene que celebrar algo son los ingenieros. Ese es el problema que pasa en todo esto. No sé si logré explicarlo a Erika. Sí, pastor, gracias. Bien, ¿hay algún otro comentario? Sí, pastor, yo quería preguntarle exactamente cómo tenemos que hacer para que Dios ponga su naturaleza divina, que es la que nos falta. Gloria a Dios. Gracias por la pregunta. Esa es la pregunta que tiene que hacerse todo ser humano. Okay. Esa es la pregunta que el joven rico le hizo a Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Okay. Esa es la pregunta, la única que tiene que hacer la humanidad. Ninguna, no se pregunte más nada. ¿Dónde falló el joven rico? El joven rico, Jesús le dijo cómo, pero él salió huyendo por una serie de cosas que no voy a tocar aquí. Sí. Así que el plan no sirvió, no servía. Pero él hizo el joven rico hizo la pregunta correcta a la persona correcta. Okay. Privilegio que no hay mucha gente que tiene. Dios le dijo, esta es la fórmula, pero él corrió, se fue y no sé qué más. Sí. Pero esa es la pregunta. Es la única que todos tenemos que hacer. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios claro que sabe. Lo único que dice, ponte la cadena de montaje, da este paso, la adoración, la adoración. Adoración a Dios. Colócate delante de Dios, que Él pueda ponerte la pieza, que colocar. Reconócelo a Él como es lo que Él es. ¿Qué? Bueno, el dueño del proyecto. Te está creando, que quiere que tú seas su hijo. Eso es todo. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer un proyecto, por ejemplo, de ir a trabajar o cosas así, pedirle a él que me la bendición cada día, ¿verdad? Toda la bendición y cualquier cosa que Él prohíba, Sí. no hacerla. Okay. Sí. Okay. Es Y obedeciendo todo lo que Él mande, sí. hacerlo. Esa es Obedeciendo. la consulta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Estudió? Recuerde que el tema de hoy solamente es jugando a ser Dios. Solo quería decir, pastor, que qué impresionante lo similares que son los dos proyectos, que es tan bueno, pero tan bueno el proyecto de Satanás, que es difícil reconocer que hay algo malo en él. Y solo con el espíritu podemos discernir entre el verdadero proyecto y el falso. El proyecto de Dios, el proyecto de Satanás es perfecto. Como se da en el mercado. Hay relojes muy caros, hechos por firmas extraordinarias de mucho prestigio. Un reloj de $1 millón. Lo hay de mucho más, pero un reloj de $1 millón. Lo hacen para artistas, boxeadores, gente así que el dinero no les cuesta mucho y consiguen cantidad de dinero y así gastan. Y compran un reloj de $1 millón para regalarlo a una amistad, a una novia, a una mujer. Y hay personas que son genios
de mirar ese reloj y hacen una copia a la perfección. Y dicen, ¿qué diferencia hay? Mira este y mira este. Y la persona que no tiene tanto dinero dice, voy a comprar la copia, que me la dan en $5,000. La copia de un reloj de 1,000,000. ¿Por qué? Porque con ella deslumbro a amigos y gente por ahí. Le sirve de algo. Pero el individuo que quiere cosas de calidad no la compra. Pero seduce, engaña, hacen dinero en cantidad. Y eso pasa con la moda, zapatos, bolsos de mujeres, perfumes y de todo. Son piezas perfectas. Sí, lo que Satanás hace son piezas que, si no es con el espíritu, pasan. Porque son bien hechas. Lo único que la hace el hombre. Y entonces, eso es lo único que lo daña. ¿Algún comentario? Pregunta. Yo quiero que toquemos, antes que se nos vaya el tiempo, el comentario que hay aquí, ¿cómo se llama? Un tema de mucho debate, que es la extraña obra de Jehová. La extraña obra. Eso es lo que se encuentra allí en Isaías 28:21. ¿Por qué la lección toca eso? La lección toca eso porque recuerde que lo que el autor de la lección está proponiendo, presentando, es de que simplemente explicando cómo el mal se la arregla, cómo el mal se la arregla y se filtra. Lo astuto que es, lo sutil. Pero asegurándonos a nosotros los creyentes que no tengamos temor de nada de eso, que el mal todo va a ser un caos y las naciones, pero el que confía en Jehová está asegurado. Esa es la intención del autor de la lección. Así que entonces propone también aquí esto de que Jehová es parte de su propuesta. En algún momento Jehová simplemente protegerá a su pueblo y le dará el golpe final al mal. Esa es la consolación que él propone. Y yo voy a leer la nota. Yo voy a leer la nota. Se encuentra en la parte del jueves. Y dice así. Escuche cómo es el título de arriba. Triunfo final de Sión. Isaías capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27. Usted lee todos esos capítulos, lo que le van a decir todo ese plan. El mal, cómo se la arregla y su fracaso. Mire la nota de él, la nota de la lección. Escuche bien esto. Yo quiero que preste atención. Presta atención a Isaías 28:21, dice. Donde la obra de destrucción de Dios, que es su extraña obra, es extraña porque es extraña para él, es extraña para Dios la obra, porque no quiere hacerla. Sin embargo, es una acción o una obra. Eso lo dice el texto. Es cierto que el pecado lleva la semilla de la autodestrucción, dice el autor. El pecado lleva la semilla de la autodestrucción. Pero debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte, debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte, y determina el momento, el lugar y la forma de la destrucción final, no tiene sentido argumentar que él finalmente acaba con la maldición del pecado de una manera pasiva, simplemente permitiendo que causa y efecto sigan su curso natural. Yo quiero asegurarme que la gente que entró a la cadena hoy, que está allí en la cadena, porque esto que le voy a decir, esto es muy serio. Esto es muy serio.
Y yo voy a hacer un esfuerzo para explicar esto. Pero yo me siento incapaz de explicarlo, de la profundidad que tiene, pero voy a intentarlo. Escuche bien lo que dice el autor. Debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte y determina el momento, el lugar y la forma de la destrucción final. Escuche bien. No tiene sentido argumentar que él finalmente acaba con la maldición del pecado de una manera pasiva. Dice, no tiene sentido. El autor de la lección, un doctor en teología, él dice que no tiene sentido llegar a esa conclusión de que Dios va a dejar que el mal se destruya él mismo en una forma que la parte de Dios sea pasiva. Que no tiene sentido creer que Gálatas 6:7, que dice que lo que el hombre sembrar, eso segará, no tiene sentido, dice él, creer en eso. Así que ponga oído. Escuche bien, existe una teología en el mundo muy poderosa que se llama la predestinación. La predestinación plantea que simplemente Dios es tan soberano que no se da el lujo que se muevan cosas en el universo, ni pequeñas ni grandes, por sí solas. Porque su soberanía no permite que se muevan cosas sin él. Porque si eso pasara, Dios no tendría control. Y eso menoscabaría la sabiduría y el poder de Dios. El que se muevan cosas que él no es el que la determina. Por lo tanto, ellos plantean, yo tengo todos los libros y la literatura de ellos, de que hay millones de personas que se perderán y otros que se salvarán. Y ellos creen, la gente que cree esta posición, la gente de la predestinación, que Dios no podemos pensar de que gente vendrá a este mundo y se van a perder y otros se salvan y que no sea Dios el que maneje esa situación, porque entonces estarían pasando cosas que Dios no manejó y entonces él no tendría control y que no se debe aceptar esa idea de que Dios no tenga control de todo. Por lo tanto, ellos plantean que es Dios el que tuvo que pensar antes de crear al hombre, de determinar que una parte de la creación humana es el quien tenía que determinarlo, que ellos fueran creados para perderse. Y que otro grupo de personas que se salvarán es el que tenía que determinar que ellos se salvaran. No sé si pude explicar, pero la gente de la ¿cómo que dije? De la predestinación, ellos plantean eso. Ellos, el argumento es la soberanía de Dios. Entienden que Dios es tan soberano que pensar que se caigan moscas, hojas y que Dios no las mueve es pensar que Dios está en fracaso, no controlándolo todo, porque eso no debe pasar. Eso se llama predestinación. El autor de la lección, esa adventista del séptimo día, en lo que él cree en la predestinación. Mire lo que dice. Es cierto que el pecado lleva la semilla de la autodestrucción. Pero debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte y determina el momento, el lugar y la forma de la destrucción final, no tiene sentido argumentar que él finalmente acaba con la maldición del pecado de una manera pasiva, simplemente dejando que la ley de causa y efecto hagan su trabajo. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque Dios simplemente que tiene el control. Y él es el que por su soberanía no va a darse el lujo de que sea de otra manera, excepto que cuando él determine que pasen la cosa y cómo pasen, eso es lo que él plantea. Escuche bien, querido. Escuche bien lo que le voy a decir. Conflicto de los siglos, página 39 y 40, dice lo siguiente.
Conflicto de los hijos de los siglos, página 39. Dice así. Página 39. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección, retirar la protección, y Satanás pudo regirlo como quiso. Así que entonces aquí la sierva de Señor está planteando que sobre el hombre, sobre los pecadores, hay una protección divina y que ellos tienen facultad, poder para ellos escapar de esa protección y sufrir la consecuencia, dice Elena de White. El autor de la lección no cree eso. Él no cree que hay un espacio a donde el hombre, Dios lo hizo con libertad, que puede escapar. Y no cree que el hombre tiene facultad para escapar de la mano divina y que le pasen cosas. Conflicto de los siglos, página 40, dice así. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia. Abandona a su propia suerte. El autor de la lección de la escuela sabática no cree que el hombre, y voy a crear yo una palabra ahora, yo la voy a crear, que el hombre es abandonable a su propia suerte. Elena de White sí lo cree. El autor de la lección no cree que el hombre, usando su libertad y escapando de la protección divina, le pasen cosas malas. Pero Elena de White sí. Ella cree que escapando de la protección divina, el hombre puede hacerlo. El autor de la lección no lo cree. Y que escapado de ella, ya sin ella, por respetarlo, le pasan cosas malas y Satanás lo destruya. El autor de la lección cree que Dios tiene control, de suerte que el hombre no tiene ese espacio donde él pueda evadir. Y que lo malo que le pasa también es Dios el que mueve la pieza y la ejecuta. Elena de White dice que Dios nunca hace eso. Entonces, allí tenemos que Dios va a hacer una extraña obra. Yo necesito que alguien me conteste la siguiente pregunta. Por favor, contésteme a quien quiera. ¿Cómo se llama la obra que dice allí en Isaías, capítulo 28, 31? ¿Cómo es que Isaías le llama? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Cómo es que le llama a Isaías? ¿Aló? ¿Es 28:31 o 28:21? 28, 21. Ok. Le llama a Perasim. Ya, pero ¿cómo sigue diciendo? Léalo entero. Ok, dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para buscar y para hacer su operación, su extraña operación. Ok, la palabra allí constante es extraña. Extraña obra, extraña operación. Ok. Así que ya esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que yo necesito que me ayúdenme por favor, estoy pidiendo ayuda, en serio, porque necesito que entendamos esto, que lo trabajemos, escuche bien, ayúdeme. Esa obra es extraña, pero yo quiero que me ayuden en esta parte. ¿Extraña para quién? Solamente ayúdeme, solamente opine. Es extraña, ya vimos que es extraña. ¿Extraña para quién? Para Si es para Dios, que es extraña, o si es para los espectadores, ayúdenme.
Para nosotros. Recuerde que allí está alguien obrando y hay espectadores. Sí. Para los espectadores. Gloria a Dios. Gracias por la. Yo quiero oír otra. ¿Hay alguien más que quiere ayudarme? Recuerde que la obra es extraña. La pregunta es extraña para Dios que la ejecute o es extraña para los espectadores? Ahí necesito ayuda. Es extraña para los espectadores que somos nosotros. Extraña para nosotros. Pero el autor de la lección dice que es extraña para él, para Dios. Voy a leer otra vez. Dice, es cierto que el pecado lleva la semilla de la autodestrucción, pero debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte y determina el momento, escuche bien, el lugar y la forma de la destrucción final, ¿ve? Entonces dice aquí, voy a leer bien el texto. Presta atención a Isaías 28:21, donde la obra de destrucción de Dios es su extraña obra. Es extraña para él porque no quiere hacerlo. El autor dice que es extraña para él. Y entonces Ricardo nos dice que no, que para él no es extraña. Ahí es que yo necesito la ayuda de usted. Recuerde que solamente hay dos partidos. Dios operando y los espectadores que son todo el universo mirando. Y yo necesito ayuda. Pastor, yo diría que es extraña para Dios porque hemos entendido que el deseo de Dios es salvar a toda la humanidad, salvarnos a nosotros. Y creo que el hecho de la destrucción es como un conflicto en él mismo. Quiero salvarlos a todos, pero es necesario que se dé la destrucción de todas esas cosas que están dañando. Así lo entiendo yo. Muchas gracias, Francia. Ok, vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera. Tenemos que trabajar con la gramática, porque la gramática es el único medio que Dios tiene, queridos, para poderse comunicar con nosotros en este sentido. Dios no quiere comunicarse a través de gramática con los seres humanos. Quiero que esté claro. Dios quiere comunicarse a través del Espíritu Santo. Amén. Pero como el mundo no tiene el Espíritu, tiene que buscar la palanca de la gramática. Entonces trabajemos la gramática. En primer lugar, ayúdenme. ¿Qué significa extraño? Le voy a dar una idea. Extraño es un gentilicio. Extraño es un gentilicio. ¿Qué es un gentilicio? Es el título que se le da a una persona por su origen o profesión. Al abogado se le dice que él es un letrado o abogado porque él hace abogacía. Al médico porque hace medicina. Pero la persona también por su origen, por su nacionalidad, le ponen un nombre también y eso es gentilicio. O por la profesión o por la nacionalidad. Así que Francia es colombiana. Ese es un nombre, es un título que ella tiene por su país. La gente que es de Yugoslavia es yugoslavo. ¿Vamos bien? Allí dice que lo que Dios va a hacer es extraño y extraño es un gentilicio. Indica que lo que está haciendo allí es extraño. ¿Sí me hago entender? La palabra extraño viene de extra. Trabajemos la gramática, es extra. ¿Qué es una cosa extra? Adicional. Si usted tiene una receta de comida y usted se sentó y la escribió, y usted va a hacer esa comida, y viene una persona ayudándole que no conoce allí, y por error le echa otra cosa. ¿Cómo usted le llama a eso que le echaron? Una receta extra. Extra, el ingrediente. Extra extraño. Extraño. Adicional. No pertenecía a la receta. No es de allí. No es de la receta original. Exacto. Mire también otra cosa extraña. Usted tiene un carro, el carro está hecho de cientos de piezas. Usted lo desmantela, pero el carro está allí. Usted es un mecánico profesional y lo arma y trabaja a la perfección. Pero ¿qué si los ayudantes vienen y tiran un tornillo que no era del juego del carro? O tiran allí una válvula. ¿Qué va a pasar cuando armen el carro? Sobra, ¿no es cierto? Van a decir, oye, sobra una válvula. Y revisan y dicen, no, hemos montado. ¿Y esta válvula de dónde vino? No cabe, no es de allí. Así pasa lo que es extraño. Extraño es
un gentilicio, es el título que se le da a lo que no es del paquete. Entonces hay dos cosas que tenemos que ver en esto. Número uno, a una persona que realiza algo, ¿se puede decir que lo que le hace es extraño para él? ¿En verdad eso ocurre en la vida? No, porque la persona No. lo hizo y entonces es la receta original, la fórmula original, él la creó, él la hizo. No podemos decir que una persona hizo algo extraño porque no está de acuerdo con él. Exactamente. Y dice que esto que se hace es extraño. Indica que es una pieza que no es de la fórmula, simplemente es algo que no pertenece al set. Eso es lo que significa extraño. Usted tiene una reunión, por ejemplo, con su familia o con amigos y aparece un extraño. Esa persona no cabe allí. ¿Por qué? Simplemente porque es extraño, porque usted tiene una reunión con personas selectas y el que no es de ese grupo no cabe. Por lo tanto, entiéndase que Isaías está diciendo que lo que hacen allí es extraño. Y mi pregunta fue primero, ¿es extraño para el que lo hace? Creemos que alguien que opera, hay seres humanos que hacen cosas extrañas. ¿Sabe qué? Cada día hacen cosas. Personas que cuando van a la cárcel se arrancan los cabellos diciendo, pero ¿cómo yo pude hacer eso? Yo no me vi, que yo nunca era capaz de eso. Perdí los estribos. Ahora, ¿Dios es así? No. Dios puede No. caer en un embrollo mental, en una confusión y operar y hacer una cosa que después se arrepienta. No, él no cambia, no es variable. Entonces, ¿por qué dicen que Dios va a hacer cosas que son extrañas a él? Tiene que haber allí un montaje, tiene que haber un montaje de conceptos para poner a Dios a ser extraño. A que él haga cosas que después se lamente, que no son parte. ¿Cómo podemos poner a Dios a hacer cosas que no son parte de su carácter? ¿Cómo se le ocurre a alguien? Es nuestras propias decisiones. Mire, los hombres sí podemos hacer cosas que no son de acuerdo con nuestro carácter y terminan siendo nuestro carácter. Pero Dios nunca va a hacer cosas que no es de su agenda, porque Dios no está loco. Dios no está despistado. Así que lo que él va a hacer allí es claro que no es extraño para él, porque Dios no hace cosas que sean extrañas para él. El autor está sugiriendo que Dios va a hacer una cosa aquí que es extraña para él. ¿Cómo Dios va a obrar así? ¿Hacer cosas que él no quiere? ¿Cómo es eso? Número 2. ¿Extraña para quién? Tenemos que ver si es extraño para Dios. El autor cree que es extraña para Dios. Hay otros que creen que lo que va a hacer es extraña para la gente. Pues mire lo que dice, deseado de toda la gente, página 13. Deseado de toda la gente, página 13. Para que vamos viendo cómo la cosa que te coge. Mire lo que dice aquí. Dice aquí página 13. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Déjame ver si encuentro aquí el pensamiento que yo quería. Mire lo que dice aquí. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiese ser traído de nuevo a Dios, atienda esto. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no se podía hacer por la fuerza. Poder que Dios traiga a la humanidad de vuelta a él no se puede hacer por la fuerza. Grábese eso. Deseado de toda la gente, página 13. El autor de la lección está sugiriendo que el universo tiene que ponerse en orden con la fuerza. Dios no incluye la fuerza en su accionar, porque no consigue gobernar el universo de la manera que tenga buen resultado con la fuerza. No está incluida. Si usa la fuerza, simplemente se va a echar de enemigo a todo el mundo. Sigo leyendo. Deseado, página 13. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. El ejercicio de la fuerza es contrario al gobierno de Dios.
Él desea tan solo el servicio por amor. El amor no puede ser exigido. Todo el que agarra a un ejército de personas y le aplasta la cabeza, hay dos cosas que está haciendo. Está exigiendo a la gente que mató que se porte con él como debe, y le está exigiendo a los que quedan vivos que miren lo que le espera. Si un padre tiene 5 hijos y le da una golpiza a uno, ¿sabe lo que creen los otros 4? Que hay 4 golpizas preparadas para ellos. Y no están equivocados. El padre que le da una golpiza a un hijo porque hizo una travesura, envió un mensaje claro. No se puede alarmar si lo interpretan así. Es la única manera de interpretarlo. De que hay una golpiza preparada para el otro. ¿Por qué? Si ellos hacen lo mismo, no le tienen una golpiza. Dios no da golpiza porque los que queden vivos simplemente esperan una golpiza. Porque ya el muerto no siente nada. Usted dirá, ya ellos murieron, y los vivos. Escuche bien, no puede ser obtenido lo que Dios quiere, dice, por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Así que esto que estamos estudiando de la extraña obra es una cosa que le digo que tiene mucha importancia. Escuche bien lo que dice aquí, deseado de toda la gente, página 28. Deseado de toda la gente, página 28, para que veamos lo extraño de la obra de Dios. Deseado de toda la gente, página 28, lo extraño de la obra de Dios. Aquí sí vamos a ver lo extraño de la obra de Dios. Con intenso interés, entiendan, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. ¿Quiénes fueron los que están esperando que Jehová se levante y barra a los habitantes de la tierra? ¿Hay alguien que me escuchó? ¿O no hay nadie allí? Sí, los habitantes de otros mundos. ¿Esos habitantes del otro mundo pecaron? No. ¿Y por qué ellos están esperando que Dios barra a los habitantes de la tierra? ¿Quién le enseñó eso? El enemigo, Satanás. En otra palabra, Satanás, entiéndase, reclutó al universo entero contra Dios. No puede olvidar eso. Que si la tercera parte de los ángeles cayeron, simplemente se hizo campaña a nivel de todos los ángeles. Si el planeta Tierra cayó, se hizo trabajo a nivel de todo el universo. Por lo tanto, todo el universo, entiéndase, querido, está adoctrinado por el diablo. Todo. Leo otra vez. Con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Entonces ya ahí sabemos cuál es el sentido de Isaías 28:21 de la obra extraña. Y es que todo el universo cree como el autor de la lección. El universo no caído, los santos. Todos creen que Jehová está muy triste porque va a tener que hacer una obra que no está de acuerdo con él. Da pena que a Dios se lo ponga a actuar así. Que un ser como Dios esté haciendo cosas de las cuales no está cómodo y contento. Es muy lamentable. Pero hay gente que cree eso. Dios no hace cosas que lo entristezcan. Él no está así con una mente, ¿cómo se llama? Desintegrada. Él es consistente consigo mismo y no hace cosas que no le gustan. Pero aquí se está poniendo que él no le gusta, que va a hacer una cosa muy molesta. Eso es triste en teología. Pero se cree eso. Pero acá no. La sierva del Señor dice que la obra es extraña.
Y preguntamos, ¿extraña para quién? Ya vimos que no es para Dios extraña, porque no nos animamos a ver a Dios que Él haga cosas, y vimos que es extraño. Extraño significa que no es de la ecuación. Por lo tanto, esa obra que es extraña tiene que ser una obra que va a ocurrir, ¿ve? Pero que Dios no va a obrar como el universo esperaba. ¿Cómo es que espera el universo que Dios obre? Deseado de toda la gente, página 18 nos dice cómo es. Dice que el universo todo no caído espera que Dios se levante para barrer a los habitantes de la tierra. Y si Dios hubiera hecho eso, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Repito, si Dios hace lo que el autor de la lección sugiere, Elena de White dice que Satanás tiene todas las partidas ganadas. Así que estamos tratando un punto que yo creo que tiene envergadura. Y esta lección, querido, lamento decirle, la estudia todo el pueblo en 1600 idiomas y dialectos, todo. Pero yo no me queda sino pues tenerle que decir lo que está aquí. Que tenga cuidado. Porque todo el universo se va a extrañar de la obra de Dios. ¿De qué se va a extrañar? ¿De que Dios barra a los habitantes de la tierra? No. Hay dos razones por las cuales no. ¿Por qué no? Porque si lo hace, no es extraña. Ellos creían que eso era lo que iba a pasar. Si se hace lo que los espectadores esperan, ¿es extraño? No. Número uno. Y número dos, la sierva del Señor dice, si lo hace, todas las piezas están del lado del diablo para que él ya el último zarpazo y ya gane la partida. Entonces tenemos ya muchas razones para creer que cuál es la obra que va a hacer, que le sea extraña a todo el universo. ¿Cuál? Bueno, que ellos esperan que Dios barra a los habitantes de la tierra y él no lo va a hacer. Déjeme decirle, querido, ya la obra extraña de Dios ocurrió. Por Amén. ejemplo, ocurrió acá. Cuando Cristo vino al mundo, ya hizo una obra extraña para el universo. Amén. Porque los habitantes de la tierra esperaban el zarpazo último de Dios contra la humanidad y el zarpazo último los recibe Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Una obra extraña. Hubo otra obra extraña. Cristo le dijo a sus discípulos, todos ustedes serán escandalizados de mí esta noche. ¿Por qué? Porque va a ser una obra extraña. ¿Por qué? Porque todos los judíos esperan un ejército de ángeles a matar romanos y ustedes se van a quedar fríos hoy. Y se quedaron fríos. Daban la vida por su maestro. ¿Pero qué pasó? Todos corrieron y se fueron esa noche. Cristo se lo dijo. Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. ¿Qué pasó? Cuando vieron que lo amarraron y él no se soltó, que esperaban que hiciera la de Sansón. Judas esperaba que Sansón se iba a manifestar allí, que iba a sorprenderlos rompiendo las ligaduras y todo y repartiendo golpes con una quijada de asno. Cuando él no hace eso y comienzan a latigarlo y ellos vienen a comenzar, que comienza a correr la sangre, ahí pasó una obra extraña. ¿Y sabe qué? Y todos salieron huyendo diciendo, esto es una locura, esto es un desastre. Dios se puso al revés, esto se acabó. Y todos salen corriendo. Esa es una obra terriblemente extraña. Esa es la obra extraña. Si hace la obra que todos esperan, claro, repito, no es extraño. Usted hace así y usted va a ver un espectáculo, lo que ya conocía. ¿Qué dice? Oye, devuélveme mi dinero. Dios le tiene allí una fórmula que ellos van a celebrar por la eternidad. La partida que Dios va a sacar de la manga de la camisa ese día. Amén. Amén. Es una obra extraña para los espectadores. Y ya ¿Y la se va a vimos. repetir? ¿Se va a repetir la historia? Se está repitiendo desde Caín, por ejemplo, cuando Dios no auxilió a Abel, fue una obra extraña para el universo, que dejó que lo mataran. Cuando Cristo no se defendió y no vinieron ángeles, y lo trituran y lo patean y lo crucifican y lo matan, el universo está descontrolado.
que no sabe qué hacer, no entiende. Cuando la iglesia cristiana es masacrada por el imperio romano y no viene auxilio y son tirados a los leones, el universo no sabe qué hacer. O sea, la obra extraña está pasando todos los días. Amén. Eso no espere usted que eso es un acontecimiento del futuro. La obra extraña es la que Dios le pide a los santos que apliquen, que se dejen saquear, matar, insultar, patear, desposeer y morir, sin que haya represalia. Eso es la obra extraña para todos. Aquí tenemos la obra extraña. Lo voy a leer otra vez. Con intenso interés los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Si Dios hubiera hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Si Dios se levanta y barre los habitantes de la tierra, cuando quiera que lo haga. Queridos, Satanás está listo para de una vez asegurarse la obediencia de todo el universo. Tenga mucho cuidado con esta creencia. Mire lo mal que dice. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. ¿Cuáles son las acusaciones de Dios? Que Dios es un déspota y un tirano. Eso es lo que dice Satanás, que Dios es un tirano y un déspota. Estaba listo para echar la culpa sobre Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Pero en vez de destruir al mundo, deseado página 28, Dios envió a su hijo para salvarlo. Entonces, es una obra bien extraña para las expectativas del universo. Así que quería solo compartir eso. ¿Hay algún comentario, pregunta? El tiempo se ha ido. Sí, pastor. O sea que esta obra, el sacrificio de nuestro Señor, no es extraña para Dios. Bueno, es decir, que Dios se envuelve en proyectos que le sean extraños a él, claro. Pone en duda la salud mental de Dios, porque ni nosotros nos metemos, a veces nos metemos para después estar lamentando, pero Dios no opera así. Y también quería decir que si se hubiera cumplido lo que los habitantes de otros mundos querían que Dios hiciera con nosotros, no estaríamos aquí hablando usted y nosotros. No, Satanás controlaba todo. Bien, gracias por su participación. Yo voy a orar. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado y gracias porque tú tienes mucho que ofrecer. Amén, amén. Tú tienes muchas sorpresas que dar, Señor. Amén. Todavía faltan sorpresas. Amén. De tu amor. Amén. Así que nos ponemos en tus manos y bendice esta cadena en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.